Pégese, señora, pégese, pégese. Muy fuerte, más despacio. Vamos a un costado. A un costado, abran espacio, por favor. Abran espacio. Abran espacio. Abran espacio. Abran espacio. Pégese, pégese. A un costado, por favor. Un costado, costado. Espacio. Guarda, guarda. Pégese, espacio. Pégese. Pégese, pégese. Espacio. A su costado, señora. A su costado, por favor. Espacio. Espacio, espacio. Pégese, 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 pégese. Adelante, atrás. Pégese, espacio. Pégese. Pégese. Al espacio. Pegue, señora. Dejen libre, dejen libre. Se le ocurre pasar ahí. Pegue, espacio. Pegue. Espacio. Espacio. A la derecha, a la derecha. Ahora espacio, por favor. Por favor. Ahora espacio. Ey, pésense atrás, por favor. Espacio.
Pese más, espacio, deja libre. Vamos, más atrás, espacio. Espacio, a su costado. Pese. Costadito. A su costado. Pese. A su costado. Por favor, abran espacio, por favor, a un costado. Willy. Prendan de un costado. ¡Viva Jesús! Espacio. Pese. Espacio, pese. Espacio. A un costado. Un costado. Dejen actuar. Mándalos siempre. Abusivo. Espacio. A un costado. Pese más. A un costado. Espacio. Por favor, a un costado, dejen libre. ¡No avancen! Pese. A un costado. Pese. A un costado. Espacio. ¡Dejen libre! ¡Dejen libre! ¡Dejen libre! ¡Por dejen actuar! ¡Dejen libre! ¡Dejen libre! ¡A un costado! Espacio. ¡Ahí está, más atrás! ¡Más atrás! ¡Para contar la cuenta! Espacio. ¡Dejen libre un costado! Bien, buenos días con cada una de las personas que ya están en la transmisión en vivo y en directo hoy
Viernes Santo desde la Plaza Mayor. Estamos transmitiendo el Vía Crucis que ustedes pues ya están apreciando en imágenes, que es también tradicional en la Semana Santa en Ayacucho 2025. Ahora sí. De igual manera, este Viernes Santo tendremos diferentes actividades. Estará saliendo también una procesión en breves minutos del Templo de Compañía de Jesús, que está ubicado en el Jirón 28 de Julio, que hará su recorrido por la plaza hacia el templo, hacia la Basílica Catedral de Ayacucho. Esta procesión pues volvió a salir después de 200 años en el 2023, hace 2 años nada más. Ha vuelto a recorrer nuestro centro histórico, nuestra Plaza Mayor, y pues el día de hoy de igual manera hará su recorrido hacia la Basílica Catedral de Ayacucho para escuchar el sermón de las 7 palabras. En imágenes ustedes siguen apreciando esta escenificación del Vía Crucis, que año tras año se realiza, ya es tradicional en nuestra ciudad. Pese más. Pese más, pese más. Asimismo, se ha podido apreciar que el día de ayer, en horas de la tarde y en la noche, ha habido gran cantidad de personas, turistas que ya han arribado a la ciudad de Ayacucho. En horas de la mañana, pues del día de ayer, han venido en caravana de buses, miles, centenares de turistas nacionales y extranjeros, quienes también han arribado al Terrapuerto Libertadores de América, donde pues desde la municipalidad se ha organizado una recepción, y también se ha podido apreciar en horas de la tarde y en la noche gran cantidad de personas que se venían tomando fotografías en nuestra Plaza Mayor, conociendo, visitando las iglesias, los templos, cada uno de ellos, ¿no? Originales y hermosos, que por algo la ciudad de Ayacucho es conocida como la ciudad de las 33 iglesias. Hoy Viernes Santo, entonces estamos viendo la escenificación del Vía Crucis en imágenes para todos ustedes, y de igual manera también saldrá en procesión en breves minutos el Cristo crucificado del Templo de Compañía de Jesús, que está ubicado en el Jirón 28 de Julio, para ser trasladado hasta la Basílica Catedral de Ayacucho, donde recibirá el sermón de las 7 palabras. Comentar también a las personas, a nuestros seguidores, que en horas de la noche también tenemos el día de hoy la procesión del Santo Sepulcro, que sale del Templo de Santo Domingo, que se encuentra a una cuadra de la Plaza Mayor. A las 7 ya de la noche pues estará saliendo esta procesión, y también es muy bonito la recepción en la Plaza Mayor porque se apagan completamente las luces y queda solo en imagen iluminada la procesión del Santo Sepulcro.
las personas que acompañan esta escenificación del Vía Crucis, pues también junto a ellos la población ayacuchana, los turistas van acompañando y también escenifican, ¿no? Cómo Jesucristo fue trasladado pues hacia la crucifixión, torturado por los romanos, y eso es lo que se puede ver en imágenes. Vamos atrás. Vamos a un costado. Vamos a un costado. Un poco más atrás, un poco más atrás. Ya está arriba, la llamada arriba. No sé si señal dice está más cagado que tú. Mucho. Más atrás, por favor, no se pegue, no se pegue. A ver, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Más atrás, más atrás. Un poquito más allá, retírense. Ahí no soy. Por favor, téngase un poco más. Desde la noche. Anda, entra. Señor, están trayendo a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Agradecemos a todos nuestros seguidores que están viendo esta transmisión en vivo. Nosotros desde la Municipalidad Provincial de Huamanga, pues liderado por el doctor Juan Carlos Arango Claudio, el alcalde de la provincia de Huamanga, venimos llevando esta transmisión especial por Semana Santa para que ustedes puedan vivir de cerca cada una de las actividades religiosas, actividades litúrgicas y también las actividades propias y culturales de la región. Entonces, saludamos también a nuestros seguidores que vienen dejando sus mensajes en esta transmisión y que están viendo desde diferentes partes del Perú y también diferentes partes del mundo. Invitamos para allá las personas que están en nuestra ciudad que puedan disfrutar también del mejor festival regional Sabor y Tradición que está en la explanada de la Dirección Desconcentrada de Cultura, que está ubicado pues al costado, en la Avenida Independencia, al costado de los módulos de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, donde podrán degustar diferentes platos típicos de la región y de todas partes del Perú, de la costa, la sierra y la selva. Así es, para las personas que están consultando en la transmisión en vivo, que dónde se está realizando esta escenificación, sí, se está desarrollando aquí en nuestra Plaza Mayor y ya luego de ello también saldrá en procesión del Templo de Compañía de Jesús, la procesión del Señor Cristo crucificado, que va a ir en dirección hacia la Basílica Catedral para recibir el sermón de las 7 palabras.
Este Viernes Santo para muchos ayacuchanos, muchos ciudadanos de esta ciudad religiosa, de esta ciudad que vive con fe y fervor esta Semana Santa, pues son momentos de reflexión, momentos de devoción, de oración, y que también es tradicional para las personas que aún no conocen cómo vivimos esta Semana Santa, que nosotros por lo general pues en esta fecha, este Viernes Santo también no se acostumbra a comer carne porque estamos en dolor por lo que Cristo ha sido crucificado, y pues se acostumbra a comer solamente pescado, ¿no? Es algo tradicional de todas las personas, la población ayacuchana que viven esta Semana Santa. Retrocedan, señores. Un poquito más atrás, Rodrigo. Por favor. Retrocedan. Señores, por favor. Más atrás, por favor, señores, más atrás. Señores, por favor, más atrás. A ver, jóvenes, un poco más atrás, por favor. Avancen, señores, avancen, avancen. Vamos acá. Vamos a actuar acá. Vamos a actuar, ahí tiene que dejar libre todo eso. Tiene que estar libre. Un poco más atrás, por Ahí se favor. va a sentar. Sí, sí, a ver. Un poco más atrás, por favor. Castillo. Ahí, sí, sí, sí. Van a ver, no van a ver. De igual manera, informarles el recorrido de esta escenificación del Vía Crucis, que en estos momentos se encuentra en el frontis de la Basílica Catedral de Ayacucho, en la Plaza Mayor, y dará pues vuelta por alrededor para continuar por todo el Jirón Callao hacia el Parque La Libertad.
Para todos los seguidores que siguen consultando dónde se encuentra en estos momentos la escenificación del Vía Crucis, está en el frontis de la Basílica Catedral de Ayacucho, en la Plaza Mayor, y va a continuar su recorrido por alrededor hasta llegar al Jirón Callao, donde subirá aproximadamente unas 6 cuadras hasta llegar a la Plaza La Libertad. El Vía Crucis es una escenificación, pasajes bíblicos, que representa las 14 estaciones por las cuales ha pasado Jesucristo hasta llegar a ser crucificado. ¡Libérenlo!
abrir, a ver, hay que abrir. Hay que abrir, por favor. Abran espacio, abran espacio. Ahí liberen ese Gonzalo, liberen. Deja libre. Aquí está su rey. ¿Qué quieres que hagamos con él? ¡Liberado! ¡No tenemos! ¡Princesa! ¿Qué quieres que hagamos? ¿Crucificamos? No. ¡Que lo crucifiquen! ¡Que lo crucifiquen! ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Yo no tendré ninguna culpa de la sangre de esto. Otra vez ahí no. Su sentencia. Ustedes han pedido que se cumple. Llévenselo. Hey, muchacha. Permiso. Ahora, por favor, espacio, por favor, servicio. Por favor, señores. Por favor, señores, espacio, por favor. A servicio. Por favor, señores. Vamos. Nada, por favor. ¡Abre campo ahí! ¡Abre campo! Permiso. Por favor, señores, por favor. Con servicio, por favor. Vamos, señores. Avancemos, servicio. Avancemos, por favor. Avancemos, por favor, avancemos. Avancemos, señores. Avancemos, señor, por favor. Avancemos, señor, avancemos. Permiso. ¿Acá, amigo? ¿Dónde? No, ya. Sí, para ti, chino. Permiso. A ver si tú sí pongo ahí para acá. Permiso. Señores, vamos, por favor. Imágenes también están apreciando el anda procesional del Señor de Pascua de Resurrección que saldrá el día domingo a primera hora
a las 5 de la mañana y hará el recorrido por la Plaza Mayor. Es un anda que ya han estado construyéndolo hace días y pues es el anda procesional más grande que tiene la Semana Santa en Ayacucho. Señora, por favor. Tómale la cruz. Hacemos su cruz. Vamos. Por favor, apáguense, por favor. Caballero, por favor. Paso. Por favor, vamos, señor, vamos. Por favor, avance un costado, gracias. Avance, por favor. Vamos a un costado, por favor. Un costado. Vamos un costado, señores, por favor. Vamos. Avancemos, señores, avancemos. Por favor, señores, por favor. Más atrás. Avance, espacio. Más atrás, toma, más atrás. Avance. Pégese. Por favor, más atrás. Más atrás. Más atrás. Señor, por favor, avanzamos, señores. Péguense, por favor. Péguense, señores, por favor. Apura, una. ¿Ya? ¿Ya, señora? Vamos, ya. Listo. Esta escenificación del Vía Crucis se está desarrollando en la Plaza Mayor de Ayacucho en estos momentos, pero continuará el recorrido por las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza La Libertad. Espacio. Facilita la posición, de palmanos con este.
Atrás, por favor, más atrás. Vamos para allá. Hermanas y hermanos, en esta estación nos unimos a Jesucristo que nos abre el camino. Somos peregrinos cada uno de nosotros que quiere seguir sus huellas. Sea pues para nosotros este camino el unirnos con el dolor de tantos hermanos nuestros, con el sufrimiento, pero con esa esperanza de quien tiene el corazón unido a Jesús. Por eso hoy, en esta estación, pedimos a Dios Padre que nos ayude a iluminar nuestra oscuridad, para que nosotros sigamos siempre con la mirada al rostro de Jesús, al corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ti también, nuestra Madre, que acompaña este camino doloroso, para que nosotros podamos aprender a acompañarte como tú acompañaste a tu Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos este camino acompañando a nuestro Cristo dormido, Cristo crucificado. Imágenes ya ha salido el anda procesional de Cristo crucificado, que
va a recorrer alrededor de la Plaza Mayor en dirección hacia la Basílica Catedral de Ayacucho. Va a avanzar. También por diferentes profesionales de la región, de los colegios profesionales de la ciudad de Ayacucho, quienes lideran y encabezan esta procesión de Cristo crucificado, para luego recibir el sermón de las 7 palabras en la Basílica Catedral de Ayacucho. Cobre su retroceso. Para nuestros seguidores y la población ayacuchana que ya se han conectado a esta transmisión en vivo, comentarles que el sermón de las 7 palabras pues es como se denomina las 7 últimas palabras que Jesús dijo durante la crucifixión, antes de morir por dar la vida para la salvación de los pecados de todo el mundo, y que han sido escritas en los evangelios. Como lo señalaban nuestros seguidores, es un día para reflexionar, un día para meditar, un día para pues arrepentirnos de nuestros pecados y vivir esta Semana Santa con fe, con fervor y devoción.
cruz, donde nuestro Dios ofrece a su Hijo por la salvación del mundo. Y Jesús, obediente al Padre, hace esa entrega de su vida como un acto de amor por nosotros, por nuestra salvación. Al pie de la cruz, pongamos ante el Señor nuestras vidas, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, para que Él las pueda elevar y transformar y hacer de nuestras vidas verdaderos cristianos, verdaderos discípulos, junto a Juan, a María. Decimos juntos: Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continúa entonces el recorrido, el anda procesional de Cristo crucificado, liderado también el Monseñor Salvador Piñeiro, autoridades litúrgicas, profesionales de los diferentes colegios de la ciudad de Ayacucho, quienes también lideran esta procesión, y está pasando en estos momentos por el portal Unión.
Al costado lo pondría. Callao, la perla. Salud. La Lima, la punta. ¿De dónde? De Ica. ¿Qué tal la experiencia? Linda, maravillosa vivir estas emociones de nuestro Señor Jesucristo que pasa. Gracias. ¿De qué parte usted? ¿De qué parte? De Sicuani. ¿Qué tal la experiencia? Bonita experiencia, qué bonito. Muchas gracias por la visita. Gracias, Señor. Viene entonces la imagen de Cristo crucificado ya girando para continuar el recorrido por el portal municipal y también pues acompañan esta anda procesional, dos pequeñas andas de la Virgen Dolorosa y también vemos en imágenes pues que las personas que están en la Plaza Mayor se suman y vienen también acompañando esta procesión del día de hoy.
hermanos, un verdadero orgullo y una verdadera emoción al caminar por esta histórica plaza, recordando a cuantos que también caminaron como nosotros, llevando la fe en su corazón. Hombres y mujeres que contemplaron con sus ojos esta hermosa imagen de Cristo crucificado, que ya más de 200 años bendice a nuestra querida ciudad de Ayacucho. Ojos que evidentemente se cerraron, caminar que ya no volvieron a hacer, porque pasaron hacia la vida verdadera, pero nos dejaron una herencia, esa herencia inmensa que tenemos nosotros en nuestro corazón ahora. Nos regalaron la fe. Esa fe fue la mayor herencia que ellos dejaron al partir, y que al mismo tiempo nos comprometimos nosotros y nos comprometemos ahora de ser también el pasaje de la fe a los que vienen adelante. No hay regalo más grande que poder pasar lo más grande que tenemos, que es el regalo que hemos recibido de los antepasados y que ahora los entregaremos al futuro. Demos gracias a esta hermosa imagen que, como digo, más de 200 años bendice a nuestra ciudad. Imagen que ha bendecido a tantos y tantos, y que evidentemente nos derrama su bendición ahora y nos encarga la misión de llevar adelante la fe que tenemos en el corazón, para que nunca se pierda, sino al contrario, vaya creciendo. Por eso, contemplando esta hermosa imagen, contemplando al Señor que da verdaderamente su vida por amor, le decimos todos juntos en voz alta: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Y junto con el Señor, junto con nuestro amigo, siempre estuvo aquella extraordinaria mujer que lo entregó al Padre. A ella, nuestra Madre Santísima, digámosle todos juntos, con un corazón filial y maternal, diciendo: Dios te salve María, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora sigamos marcando, hermanos, pasos de fe dirigidos a nuestra querida catedral, el gran orgullo de nuestra ciudad. Muy bien, Javiercito, tú eres un buen comunicador.
Avancen. 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 Háblalo a los de adelante. Bien, nosotros continuamos con esta transmisión especial desde la página de la Municipalidad Provincial de Huamanga, transmitiendo todos los pormenores de la Semana Santa en Ayacucho. Agradecemos también a las diferentes páginas que están transmitiendo también en vivo y en directo, y de igual manera quienes pues están utilizando nuestras imágenes, ya nosotros liderando esta transmisión especial por Semana Santa Ayacucho 2025. Ya la procesión de Cristo crucificado va llegando hacia la Basílica Catedral, donde será pues ingresado y se realizará el sermón de las 7 palabras, las 7 palabras últimas que dijo Jesucristo en la cruz. Viene a nuestra iglesia catedral, se venera en el templo de la compañía que cuidan con tanta dedicación los religiosos de la compañía de Jesús, los padres jesuitas, a los que saludo y agradezco, porque con los colegios profesionales han vuelto a revivir esta tradición. Cristo en el corazón de su pueblo camina con nosotros en esta iglesia catedral, que es el templo madre de nuestra arquidiócesis. Este año, el Colegio de Biólogos, 800 profesionales que en Ayacucho nos brindan seguridad para tantas horas difíciles de la enfermedad, investigadores, constructores de la paz, de la salud de tantos enfermos. Gracias, querido decano, porque asumieron esta responsabilidad y la han cumplido con dedicación.
En el templo proclamaremos las 7 palabras que en la hora de la cruz proclamó Jesús. Que cada una de esas palabras se grabe en nuestros corazones para que sepamos perdonar, orar, acompañar a María y también que en la hora de nuestra muerte se abran las puertas del cielo, porque somos peregrinos de la esperanza, porque caminamos hacia la casa del Padre. Marquemos nuestra vida por la cruz gloriosa de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz, el perdón y la misericordia del crucificado esté con todos ustedes. La puerta de nuestra catedral está engalanada con este arco de flores, porque es puerta santa. En este año el Papa nos ha concedido esa alegría de entrar en algunos templos como este, con un corazón humilde, con un corazón contrito, con las buenas obras de la misericordia. Que el Señor nos dé su bendición y que sepamos corresponder a tantas alegrías y esperanzas de la Iglesia. La cruz no es el lugar del fracaso, es el trono del resucitado. Por eso están engalanando las andas que el domingo comunicarán a la ciudad y al mundo que Cristo vive. La bandera de la patria, el signo de nuestra ciudad, están a media asta. Qué bonito gesto. Hoy día es un momento de duelo, de oración, pero también de mucha esperanza. Ya desde ahora les deseo la feliz Pascua. Que así sea. Amén. Dejen pasar ya, señoras. Por favor, que esperen, por favor. Vamos a los jovencitos para que vayan a la gradería, por favor. Por favor, los que pueden ayudar. Vamos a la cuenta 3. Iguales. 1, 2, 3. Hay que dejar libre la gradería. Libre, por favor, libre. Ya la procesión del día de hoy de Cristo crucificado, que ha salido del templo de Compañía de Jesús, ha ingresado a la Basílica Catedral, y de igual manera las 2 andas pequeñas en procesión que también están ingresando para realizarse el sermón de las 7 palabras por el arzobispo, el Monseñor Salvador Piñeiro, y también ya pues las personas, las diferentes instituciones y organizaciones que van a elaborar las alfombras para la procesión de la noche del
el día de hoy, Viernes Santo, que saldrá en procesión la Virgen Dolorosa y el Señor de Santo Sepulcro del Templo de Santo Domingo, que está a una cuadra de la Plaza Mayor. Están ya elaborando ya las alfombras alrededor de la Plaza de Ayacucho. Nosotros hacemos la invitación para que también se conecten a la transmisión en la noche. A partir de las 7 de la noche estaremos transmitiendo en vivo y en directo para que todos ustedes también disfruten de la procesión del Señor de Santo Sepulcro y la Virgen Dolorosa el día de hoy. Nosotros nos vamos despidiendo entonces, hasta más tarde.